tu tiempo lo tienes que ver como un portafolio de inversiones. Diciendo, oye, ¿y entonces qué difícil es emprender? En realidad no es difícil, es un tema de sentarse con un papelito y poner las cosas que son y dejar que la razón venza un poco a la emoción. En América Latina, en Ujú. mercados emergentes, se lanzan muchos negocios. Es más, como porcentaje de la economía, se lanzan más negocios en mercados emergentes que en mercados desarrollados. Imagínate, hoy día la utilidad, la rentabilidad, como el margen de contribución, como quieran llamarle, ya no es como era antes, que tú vas a ganar 20% o 30%, hoy estás por el 5 o 7%. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo el honor de tener como invitado a un buen amigo, el señor Carlos Nissen, que es CEO de Casnet y autor de un excelente libro, Mentalidad Estratégica. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buenos días. Carlos, inclusión financiera. Es algo que he leído mucho y que tú sabes que básicamente yo me dedico a temas de educación financiera, pero yo te sigo mucho en LinkedIn. Es muy interesante leer siempre tus publicaciones, todo el crecimiento de la empresa que está teniendo. Pero si yo te pregunto en sencillo para que las personas que nos están escuchando, ¿qué significa la real inclusión financiera para ti? La real inclusión financiera lo que significa es que tú como individuo puedas entender y ser atendido por el sistema financiero formal, Ujú. básicamente. Y en Perú, cuando ves las principales ciudades en la costa, el nivel de inclusión es alrededor del 50%. Cuando ya te empiezas a ir a la sierra, a la selva, esos niveles bajan a 20-30%. Y esto tiene varias razones. Uno es, eh, no necesariamente tienes toda la cobertura en todo el país. Hay puntos, lo más remotos, rurales, en donde pues simplemente no es conveniente ir a una sucursal. Ahí es donde te cae bien el concepto de los agentes corresponsales. Dos, a veces no están educados y no entienden la importancia del ahorro. Tres, también hay un tema de costos. El mínimo para abrir una cuenta bancaria es probablemente muy alto para muchas personas del país. Entonces, inclusión financiera es que básicamente es los individuos, la población, pueda acceder a las herramientas, los productos, servicios que te ofrece el sistema financiero. Ujú. Y recuerda que en la economía el sistema financiero tiene un impacto importante en lo que se llama el multiplicador monetario. Correcto. Es decir, el Banco Central emite billetes, billetes y monedas, pero la cantidad de dinero que hay en la economía es mayor porque el dinero se convierte en cuentas de ahorros, cuentas de depósitos, la banca lo presta y al estar tú incluido en el sistema financiero puedes acceder a esos préstamos de capital de trabajo, de compra de activos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de inclusión Esa financiera y es, el esa es la beneficio. idea, perfecto. Y mencionaste una data, ¿no? Y claro, si hablamos de inclusión financiera antes de la pandemia y después de la pandemia, creo que hay una buena diferencia, porque, Sí, dale, antes de la pandemia todos estábamos acostumbrados a tener un billete en el bolsillo, a tener por ahí una monedita. Después de la pandemia o durante la pandemia la gente no quería ni tocar el dinero. Y no es porque no exactamente. les gustaba el dinero, porque a todo el mundo le gusta tener siempre un billetito en Claro, el claro, bolsillo, claro, claro. sino que ya se empezó a proliferar, digamos, estas billeteras digitales. Pues hay un campeón dentro del uso de las billeteras Sí. digitales aquí en el Perú, ya todos ustedes conocen el nombre. No, no lo vamos a mencionar, a menos que nos auspicien luego por ahí, ese es otro tema. Pero acá todo el mundo usa billeteras digitales para poder comprar hasta al señor que nos vende los helados o la bodega. Entonces, esta inclusión financiera, y es algo que creo todos debemos de entender, nos trae más beneficios que problemas. Exacto. Y a veces hay también parte de la población que por una falta de adecuada educación financiera piensa de que la inclusión financiera te va a salir en contra y no a favor. Claro. Porque el sistema te va a cobrar más, el sistema se va a aprovechar de ti. Y ahí quiero que nos cuentes porque tú básicamente pues ves mucho de... Es más, o sea, escribiste tu libro Mentalidad Estratégica, ves mucho tema con el emprendimiento. Y quiero ir al emprendedor. Quiero que tu Claro. mensaje hoy vaya al emprendedor, De no, hecho, no a la seguro. persona. Entonces, pasamos primero por un lado.
¿Tú crees que en tu experiencia, en todos estos estudios que has hecho, las finanzas personales, cómo maneja la gente sus finanzas personales, tiene un impacto directo en ese pequeño emprendedor? Sí, por supuesto. Eh, Recordemos que ese emprendedor primero tiene que tener la capacidad de financiar ese lanzamiento, Ajá, ¿no? Número uno. Antes de poder financiar ese emprendimiento, tiene que poder financiar su día a día en la casa, correcto. ¿no? Entonces tiene que asegurar primero que tiene una casa, unas finanzas personales ordenadas y de ahí poder tener el suficientes recursos para poder lanzar ese emprendimiento. Recordemos que recursos hay de múltiples tipos, pero sobre todo veamos dos. Número uno es el monetario, necesitas ese ahorro Ujú. para esas primeras licencias, para esos primeros equipos, para esos primeros empleados. Uno, Insumos, ¿no? insumos, Claro. que si necesitas comprar la materia prima, necesitas los vendedores, ¿no? Necesitas dinero para eso. Segundo, también hay un recurso que es muy importante, que es tu tiempo. Ujú. Y tu Que tiempo. normalmente no se toma en consideración. Y tu tiempo lo tienes que ver como un portafolio de inversiones. Correcto. Y ese portafolio de inversiones tienes que entender si lo dedicas 100% a solo emprender desde el inicio, pues te estás tomando un riesgo muy alto, porque el emprendimiento es algo que trae muchos beneficios, pero también tiene sus riesgos. Entonces tienes que entender ese riesgo que estás tomando y tienes que saber invertir tu tiempo astutamente entre ese alto riesgo y, y actividades de menor riesgo, como puede ser trabajar para alguien más en un principio mientras que aprendes, ¿no? Entonces es importante tener eso internalizado y de ahí simplemente poder tener los recursos para poder emprender, escoger adecuadamente cómo emprender. De acuerdo, claro. Normalmente los problemas que el emprendedor llega a tener en principio es que, yo digo en sencillo, en el mismo bolsillo mete la plata del negocio y de la casa. Y entonces, ¿qué sucede? Oye, tengo que pagar la luz. Ya, ok, saca de la caja, ¿no? Entonces, uno, nunca tienes capital de trabajo. Exacto. Y hay que comprender un poco, amigos, que el capital de trabajo no se debe de tocar. Exacto. Claro, de deber a hacer hay una gran diferencia. Pero el capital de trabajo es lo que va a hacer que tu negocio siga caminando y que tu negocio siga creciendo. Llámale que el capital de trabajo es como el sueldo que cada persona recibe, que hace que uno siga viviendo, siga cumpliendo con sus necesidades y con la diversión que pueda tener cada persona en general. Entonces, primero, no mates tu capital de trabajo, porque eso es parte fundamental. ¿Y cómo lo haces? Protegiendo con unas finanzas saludables. Lo que Carlos nos ha comentado me parece súper interesante y quiero que ahondemos un poquito más Sí. en ese tema. ¿Cómo pasar de ser dependiente a emprendedor? ¿Tienes Exacto. ahí algo que comentarnos en ese punto, por favor? Sí, claro. ¿Y por qué sí, por qué no, en todo Claro. caso? ¿No? Porque no todo el mundo está tampoco hecho para ser emprendedor, pienso. Sí. Hay muy buenas estadísticas que uno las puede obtener hoy en día de Google, de ChatGPT y todas estas tanta, fuentes. tanta información que desinforma a veces también. Exacto. Y lo que te muestra es que los emprendedores más exitosos no necesariamente empiezan a sus 20, sino empiezan a sus 30, 40, 50. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje se da alrededor de emprendimientos previos, en donde cometiste errores y aprendes de esos errores, o trabajaste para otros emprendedores u otras empresas y aprendes la importancia de el capital de inversión versus el capital de trabajo, entender que una cosa es vender y otra cosa es facturar y otra cosa es cobrar, y existe una diferencia importante entre cuando pagas a tus empleados, a tus proveedores y cuando te pagan tus clientes. Y esa diferencia básicamente es el famoso capital de trabajo, pero también tienes que tener el capital de inversión. Entonces, esos aprendizajes toma un tiempo saber cómo vender exitosamente, cómo diseñar, desarrollar, producir exitosamente y cómo gestionar toda la empresa en su conjunto. Entonces, muchos esperan unos años hasta decir, ya aprendí, momento de lanzar. Entonces, es necesario esa acumulación de conocimiento, uno. Dos, es necesario la acumulación de suficientes ahorros para asegurar que puedas financiar esos primeros meses. Recuerda que tú puedes lanzar, pero toma un tiempo hasta que
los clientes empiezan a comprar tu producto. Y de ahí hay un periodo de cometer errores en el negocio. O sea, si quieres hacer galletas, toma un tiempo hasta que agarras el sabor correcto, la consistencia correcta, los canales correctos, los clientes correctos, los sabores correctos, etcétera, etcétera. Entonces, esa transición toma tiempo en que acumulas el conocimiento, acumulas el capital, toma un tiempo en que dices, ya tengo algunas ideas, voy a reducirlas a 2, 3, toma un tiempo en que la destilas en una sola, empiezas a desarrollarla y toma un tiempo en que empiezas a implementar, sacas las licencias, compras los insumos, compras los equipos, empiezas a hacer pruebas y ese es un periodo pues que tranquilamente, imagínate que empiezas un emprendimiento en tus 40, ¿no? O sea, finales de tus 30, 40, hay un periodo de 1 o 2 años en que lo estás pensando, desarrollando hasta que lo lanzas y de ahí pues te va a tomar tranquilamente a veces hasta 3, 4, 5 años hasta que agarra buena estabilidad y buen crecimiento. Entonces es importante para el emprendedor pensar de esa manera estratégica, o sea, pensar no solamente en el corto plazo y esas ganas de ser independiente, sino pensar más allá en todos esos pasos que hay que tomar para emprender exitosamente. Claro, porque el punto es, o sea, hay una data de la SUNAT, si no me falla la memoria, que cada 10 negocios nuevos que se abren al año, 7 cierran, ¿no? Entonces, ese es un ratio muy alto vamos a decir, de fracaso, si es que lo querramos llamar, porque todos empezamos un negocio con ilusión, todos empezamos un negocio pensando que nos va a cambiar la vida y nos vamos dando cuenta de que, esto se tenía que tener así, como tú dices, no solo necesitaba mi capital de inversión, sino también mi capital de trabajo, que ya son conceptos que uno va diciendo, oye, ¿y entonces qué difícil es emprender? En realidad no es difícil, es un tema de sentarse con un papelito y poner las cosas que son y dejar que la razón venza un poco a la emoción. Yo tengo una frase que no sé si estarás muy de acuerdo con lo que digo, pero no importa el producto o servicio que tengas, no importa si es el mejor que pueda existir, si no tienes claras las finanzas, tu negocio está destinado a fracasar. Completamente de acuerdo. Y nuevamente, yo creo que has utilizado muchas veces la palabra capital de trabajo. Y probablemente uno de los conceptos peor entendidos. Sí, por eso lo repito siempre. Claro, porque como lo que es muy visible para todos es esa inversión inicial. Comprar insumos, comprar equipos. Eso todos lo tienen muy claro. Claro. Pero y es lo primero que quieren hacer, ¿no? Oye, voy a abrir un negocio. Ya, ¿dónde compras las máquinas? Exacto. Donde no te diste cuenta si al principio probablemente era mejor alquilar para ver si funcionaba bien el negocio y después las comprabas con el mismo negocio. Exacto. Y lo que muy pocos se dan cuenta es que existe un periodo de tiempo en que, imaginémonos que te está yendo bien, entre lo que es ni siquiera vender. Tienes que pagar la nómina, tienes que pagarle a proveedores y cuando cobras y recibes el dinero. Y eso tranquilamente son 3, 6 meses y tienes que tener capital para ese periodo. Y muchos piensan pues que eso no es necesario. Eso se llama capital de trabajo. Justamente. Y mira, en la experiencia un poco, muchas personas o empresas que he asesorado en algún tiempo, ahora ya veo solamente temas de personas, pero en un tiempo veía muchas empresas. Uno de los problemas, las empresas querían, los emprendedores nuevos, voy a venderle a empresas grandes. Yo en realidad prefiero no venderle a empresas grandes. Las empresas grandes son las que más se demoran en pagarte, no porque sean impuntuales, sino que ellos tienen dentro de su flujo financiarse a veces con los proveedores incluso, ¿no? Y los pagos vienen a ser 90 días, 120 días. Un proveedor no te cobra intereses, un banco sí. Entonces la mejor forma, todo lo que nos enseñan a nosotros en la escuela de negocios es financiarte con proveedores, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Entonces el proveedor grande puede soportar ese tipo de vamos a decir, de falta o tiene el capital de trabajo en la espalda financiera, como decimos. Pero el que está empezando, emocionado vende y después se da cuenta que no tiene más capital de trabajo para atender el pedido de la otra persona. Por eso, importantísimo entender ese concepto de capital de trabajo y por favor, una vez más, en sencillo, dinos qué cosa es el capital de trabajo. Y básicamente, recordemos que el capital de trabajo es la diferencia entre tus pasivos corrientes y activos corrientes. Es decir, entre los pagos que tienes que hacerles a tus empleados, a tus proveedores, al gobierno, al fisco, impuestos. Porque hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos. Básicamente a esos 3 grupos hay que hacerles pagos. Hay fechas muy claras que uno acuerda y las fechas en que uno
cobra y tiene el dinero en la cuenta. Porque una cosa es vender, y a veces nos emocionamos con vender, otra cosa es facturar, otra cosa es que te acepten la factura y otra cosa es que te la paguen. Y otra cosa es la rentabilidad que estás generando en todo este tiempo. Porque imagínate, el día uno tú vendiste, imagínate, hoy día la utilidad, la rentabilidad, como el margen de contribución, como quieran llamarle, ya no es como era antes, que tú vas a ganar 20% o 30%. Hoy estás por el 5 o 7%. Entonces imagínate que vendes y generas una factura a 120 días. Claro. Y tienes un costo de ese capital también, que probablemente en esos 120 días, con un préstamo para un emprendedor pequeño que llega a tener una tasa de 15 o 20% al año de capital de trabajo, básicamente vas a cobrar para pagar el costo financiero del préstamo. Entonces ya uno dice, ¿y en qué momento me pago yo? El emprendedor normalmente es feliz cuando ya pagó la planilla, cuando ya le pagó a todo el mundo, pero no sabe cuánto le está quedando a él. Entonces, para volver un poquito al tema, tenemos claro este tema del capital de trabajo, tenemos claro un poco que hay que ordenar las finanzas personales antes de pensar en un tema de emprendimiento. No cometamos el error, por favor, de decir voy a emprender para arreglar mi situación personal. Eso no funciona. Uno tiene que tener tranquilidad financiera y emocional para poder emprender y hacer que tu negocio crezca, ¿no? Que esa es un poco la idea. Entonces, esto ya lo tenemos claro ahí. Pero nuestro podcast se llama Punto de Quiebre. Ya. Y es un nombre interesante, ¿no? Aparte que la Excelente película nombre. me parecía buena también, pero la primera, no la segunda. Pero es un buen punto para yo preguntarte a ti, ¿cuál crees tú que puede ser el punto de quiebre para un emprendedor para ver si continúa o si ya tiene que decidir dejar ese negocio? Porque lo más difícil es decidir dejar tu emprendimiento, ¿no? Claro. ¿Cuál crees tú que puede ser ese punto de quiebre? Mira, en América Latina, en mercados emergentes, se lanzan muchos negocios. Es más, como porcentaje de la economía, se lanzan más negocios en mercados emergentes que en mercados desarrollados. Y eso es extraordinario. Muchos, Es cierto. muchos por supervivencia tienen que poner la bodega, ¿no? Entonces hay esos dos elementos. Ok. El problema en donde se da el punto de quiebre de muchos es alrededor de la capacidad de escalar. Cuando se están dando cuenta que están generando, están vendiendo, pero no alcanza para pagar los gastos o te da una rentabilidad, pero no la suficiente como para mantenerte, mantener a la familia, mantener a los hijos que ya empiezan a ir a escuelas, universidades, que empiezan a crecer las necesidades y te das cuenta que tu alternativa o tu costo de oportunidad, como dicen los economistas, es un trabajo estable en otro lugar u otro emprendimiento. De acuerdo. Entonces, tú tienes que entender cuánto es ese retorno que esperas. Ok, voy a emprender, ya sé cuánto valgo yo en el mercado, ya sé cuánto puedo yo obtener si estuviera por mi cuenta en otro negocio, trabajando para alguien más, puedo obtener 100, lo que fuera. Y por lo tanto, o sea, obviamente voy a emprender, hay un riesgo, seguramente ganaré un poco menos, eso lo compenso con la libertad, la felicidad de tener mi propio emprendimiento, Claro. pero o sea, tienes que tener esa claridad y de ahí ver si a lo largo del tiempo se cumplen esas expectativas. O sea, tienes que saber cuánto vales. Exactamente. Sí, no sé si resume eso un poquito. Tienes que saber cuánto vales para poder hacer esa comparación, cuánto está generando el emprendimiento. Y en términos personales te lo puedo decir, o sea, yo tuve mi propia empresa con un socio, todos los años fuimos rentables, pero llegó un momento en donde dije, dada la volatilidad que estoy viendo en el mercado para el tipo de negocio que tenía, en ese momento y dado la creciente demanda que tenía sobre la inversión que tenía que meterle al negocio, sobre hijos universitarios, dije, creo que este negocio no es el mejor momento. En ese momento, es momento de cerrarlo y tomé una oferta laboral que en ese momento me pareció más atractiva, me permitió pasar ese bache de gastos fuertes con hijos universitarios y de ahí decir, ok, ahora ya puedo otra vez empezar a explorar
alternativas más riesgosas, ¿no? En las escuelas de negocios norteamericanos hay muchos casos donde uno desarrolla, pues, le llamaban el campeón del cierre o el campeón de la retirada, ¿no? No sé, por ahí, no sé si alguna vez lo viste, donde, claro, el project manager no quiere nunca cerrar su negocio, porque él siempre ve, no, ok, no está funcionando ahora, funciona dentro de 2 años, la planificación, pero llega un project manager externo a decir, esto ya no va a funcionar. Entonces, claro, muchas veces debemos dejar esa parte emocional para poder, como dice Carlos, ¿no? Saber cuánto valemos en el mercado, que probablemente este retorno va de una manera diferente, o cuánto es lo que ese emprendimiento puede dar. Te lo pongo un ejemplo. Una vez estaba en un programa de emprendedores dando una charla y una señora se acerca, era un programa de una petrolera a pequeños emprendedores, y me dice, joven, me decía, gracias, le digo, todavía no por lo de joven, pero dice, joven, miren, yo tengo una panadería, y la panadería, pues, es un chambón, te levantas desde las 3 de la mañana para poder hacer 3, 2 de la mañana, creo, hacer el pancito, que salgan, etcétera. Y pues la señora me dijo, en rentabilidad gano más o menos unos 3.000 soles, ¿no? Entonces yo le dije, ok, señora, ¿y el local que usted tiene es propio? Sí, es mi casa. Si usted alquilara esa casa, ese local, ¿cuánto le pagarían? Ah, fácil, me dan 4.000 soles. Mira, pues. O sea, ese es el ejemplo práctico para un emprendedor pequeñito. Sin hacer nada, la señora alquilando el primer piso de su casa podía llevarse 4.000 soles. Y trabajando desde las 2 de la mañana, comprando insumos, arriesgando su capital también por la merma que pudiera haber, ganaba 20% menos casi, o 25% menos. Entonces, eso es lo que Carlos nos ha dicho, llevado un ejemplo, digamos, del día a día de la persona que está emprendiendo para sobrevivir, como dijiste, ¿no? Entonces, eso está perfecto, pero dentro de lo que comentaste, utilizaste una de mis palabras favoritas, escalabilidad. Te cuento un tema personal. En el 2024 he vendido el 50% más de lo que vendimos en el 2023. Eso es como para aplaudir a todo el mundo, pero he ganado menos plata. Entonces, ¿por qué? Si has vendido más y has ganado menos. Entonces ahí viene el tema de los costos fijos. Básicamente ha sido por un tema de inversión para que este 2025 tengamos esa capacidad de vender más y generar más rentabilidad. Pero tú hablaste de escalabilidad. Sí. Yo te agrego otra palabra ahí, quiero que nos cuentes un poco al emprendedor. Sostenibilidad y escalabilidad. Sí. Eso es lo que todo emprendedor creo tiene que buscar, ¿no? Sí, y acá nuevamente regreso a mi ejemplo. Claro. Justamente hablando del capital de trabajo, uno de los factores que más me golpeó fue en el año 2018. En números tuve un año extraordinario. Habíamos vendido, habíamos facturado, pero tuve un cliente, un grupo grande, corporativo, muy famoso. Tenía yo una relación extraordinaria ya sé de quién estás hablando. Con los fundadores, sí. con los dueños, con la gerencia. El proyecto salió muy bien, pero el pago tomó como 9 meses. ¡Wow! Eso mata cualquier negocio. Claro. Entonces, ese pago, claro, el día que llegó dije, qué maravilla, qué buena cantidad. Pero esos 9 meses que nos pasamos sin ese capital, ¿no? Sí dije... Tuviste que cubrirlos de algún lado, ¿no? Claro. Tuvimos que cubrirlos. Y obviamente tú tienes que pagar tu nómina a tiempo. Sí, claro. Entonces el que sufría era tu bolsillo. Era mi bolsillo, claramente. Entonces ahí fue donde dije, sabes que no vale la pena, claro. Claramente. Pero regresando al tema de escalabilidad. Y sostenibilidad. Creo que son un binomio inseparable, ¿no? Sí. Quieres asegurarte efectivamente que tus ingresos, utilidades, flujo se mantengan a lo largo del tiempo. Los inversionistas, cuando miran empresas en las que quieren invertir, justamente buscan esas empresas que han tenido 2, 3 años de ingresos estables, crecientes, utilidades estables, crecientes, porque dices, acá hay un buen producto, acá hay un buen negocio, acá hay un buen equipo que me va a llevar a ese crecimiento. Entonces quieres asegurar que sea justamente sostenible. Quieres evitar las empresas buenas pero volátiles. Correcto. ¿No? Que tenga demasiados riesgos. Y el tema de escalabilidad justamente viene ahí, que es para crecer también necesitas capital. Necesitas capital para ampliar más locales, para más equipos, para más insumos, para otras fábricas, otros almacenes, etcétera, más vendedores.
Y justamente ahí es donde se presenta el punto de quiebre de muchos. Claro. Que dicen, Hacerte conocido, ¿no? no escalo mientras que mi competencia se escaló. Claro. Y me ganó participación de mercado y me bloqueó el mercado y me quedé fuera. Y hoy, Carlos, en un ecosistema digital que todos tenemos, si tú no comunicas, nadie se va a enterar de tu producto. Uh-huh. O sea, acá ya se ha convertido que no necesariamente lo que más ves es lo mejor, Uh-huh. sino que esto se ha convertido a veces en un negocio de comunicación, Exacto. en un negocio de marketing. Claro, lo ideal es encontrar el producto correcto con el marketing correcto, pero Claro. antes se hablaba de ratios pues del 10-15% de inversión en marketing. Hoy supera Sí, mucho sí. más eso. Claro. O sea, porque cuando nosotros vemos nuestro ROAS, después el ROI, etcétera, decimos, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora simplemente hay que vender de más manera dentro de lo que es el marketing digital, utilizarlo de una mejor manera en todo caso. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo, ¿no? Esa escalabilidad, esa sostenibilidad, viendo con el método que Carlos nos dice, cuando viene una empresa que quiere invertir contigo, pues quiere hacerte escalable, Uh-huh. porque lo que va a traer la empresa son recursos no solamente monetarios, sino también recursos de gente especialista en publicidad, especialista en operaciones o lo que fuere. Siguiendo siempre un poquito el ejemplo, yo estoy metido en el tema del negocio de la educación, pero de la educación de inversiones, Claro. porque soy un convencido que la educación financiera cambia la vida de las personas. Claro. Y eso creo que no lo tenemos acá, Claro. en el país. Entonces, hemos empezado con educación hace 4 años con esta empresa, donde nuestra educación probablemente en ese momento era a través de una clase de Zoom y un Excel. Claro. Hoy ya tenemos una plataforma educativa porque vas entendiendo este mercado y vas democratizando el acceso a las personas, haciendo cada día más fácil las cosas, Carlos. Claro. Yo creo que parte del problema de los emprendedores a veces es tratar de hacer las cosas difíciles, y ahí justamente quería yo preguntarte algo también. Para un emprendedor, ¿qué significa tener, y esto es directo a la vena de tu libro, Uh-huh. qué significa tener una mentalidad estratégica para un emprendedor? Pero no para un emprendedor que tiene estudios, que tiene Claro. formación y que pues agarra su libro de texto y por ahí dice, sigo mis puntos, ¿no? Claro. Sino para ese emprendedor que hoy día a lo mejor pues recibió un poquito de capital y dice, esto puede cambiar mi vida. Claro. ¿Qué es tener una mentalidad estratégica? No, te agradezco. Y dicho sea paso, ya viene Mentalidad Estratégica 2. Ah, mira, tú con esas todavía. Que ahora se va a llamar Mentalidad Estratégica Ágil. Ah. Pero básicamente lo que eso significa es no ser reactivo ante el presente. No ser reactivo. Básicamente ser proactivo alrededor de entender el presente, entender las tendencias, entender los recursos, poder imaginarte el futuro y poder de alguna manera diseñar el futuro justamente poder diseñar cómo se va a ver ese futuro. Pensemos en aquellos grandes emprendedores que han lanzado toda esta furor de los, ¿cómo se llama? Large Language Models o LLMs o ChatGPT, en donde el futuro en el que estamos hoy, en el presente en el que estamos, que fue el futuro de hace unos años atrás, y pudieron imaginárselo y decir, esta es la manera como creemos podemos llegar a esta etapa. Estas son las inversiones que tenemos que hacer en servidores, en código, en herramientas, en personal. Entonces, mentalidad estratégica significa hoy día entender la situación, entender el presente, entender las restricciones, entender los recursos, entender y poder pensar cómo se va a ver ese futuro e invertir astutamente los recursos que tienes para poder ser exitoso en el futuro. No reaccionar a lo que es el presente. Eso es importante. O sea, normalmente el negocio tiende a ser reactivo. Exacto. Normalmente. ¿Qué significa un negocio reactivo? Significa que yo voy a estar sentadito esperando que la gente me toque la puerta porque tengo un bonito producto para poder comprar. Pues así hay miles, si no son millones de empresas. Claro. Pero el proactivo es el que va a buscar mercados. El que va a pensar no solamente en abrir, me voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, no solamente en abrir una pequeña bodega, sino por ahí en abrir una cadena de mini markets, como lo hizo Wong en algún inicio. Exactamente, sí. Mira, es un excelente ejemplo. En el año 2010 llegué al Perú con la idea de buscar inversionistas
para abrir cadenas de tiendas de conveniencia. Abrir una cadena de tiendas de conveniencias. ¿Qué son estos multimarkets que hay acá? Exactamente. Yo ya lo había visto. Como el 7-Eleven. Yo ya lo había visto en México, donde había trabajado y había asesorado Ujú. en el crecimiento del grupo FEMSA, incluyendo Oxxo. Oxxo, claro. Entonces lo conocía muy bien, sabía que iba a venir. Me tocó hablar con muchos inversionistas y la respuesta de muchos es no va a suceder. Claro. No La se bodega va a va a dar. seguir prevaleciendo. La bodega, y acá es un mercado diferente. Si supieras que la cantidad de personas educadas, inteligentes, viajadas, que decían no va a suceder, Perú es diferente, Perú es diferente. Y México No. y Perú son muy similares. Son ¿ah? muy similares, pero dijeron no va a suceder, no va a suceder. Y muchos inversionistas dijeron no. Hubieron un par que por ahí se animaron, eventualmente no se dio. Y eventualmente me tocó trabajar con un par de grupos. Uno, un grupo importante de alimentos, Ujú. que dijo, ayúdame a entender cómo va a ser ese futuro. Claro. Y los ayudamos a meterse en lo que es el canal moderno, porque dijeron, quiero ver más adelante, y eso los ayudó a crecer. Se estaban integrando. Estaban integrando a cadenas. Claro. Y después me tocó trabajar con los fundadores de Tambo en ese proceso de expansión y crecimiento, entendiendo qué había pasado en otros países. Entonces era mirar hacia el futuro, no solamente quedarte en el presente y decir no, sino entender cómo el futuro se iba a desarrollar y poder ir hacia allá. Igual pasó con Yape. Esta billetera famosa. Sí, claro. Yo estaba trabajando en Credit Corp cuando hubo ese pensamiento y esa decisión de cómo se va a ver el futuro en Perú en unos años. Y el futuro era una analogía que se traía de Dinamarca. En Dinamarca este modelo de productos ha funcionado por estas características y creemos que se puede replicar en Perú. Metámosle todo para hacerla crecer a alta velocidad, y eso hoy día un poquito la dinámica que estamos viendo. ¿Recuerdas que 5 o 7 años antes de Yape hubo lo que se llama el BIN, ¿no? Esa billetera, que fue un fracaso total desde mi punto de vista, honestamente. O sea, fue un fracaso total porque te complicaba más la vida. Claro. Tenías que tener un número asociado, prácticamente era como llevar un beeper, creo, no lo sé, una cosa me extraña. Hoy los productos sencillos, simples, fáciles de usar son los que la gente busca. Y también las relaciones simples, sencillas. Porque lo que está atrás de BIM es una asociación compleja, porque eran todos los bancos estaban metidos atrás. Y como no se podían poner de acuerdo, les costó. En el caso de las otras billeteras, sobre todo la que más creció, Era una sola. era uno solo. Claro. La decisión era de 2, 3 personas. Punto. Se tomó la decisión y para adelante. Entonces, esto para el emprendedor significa, muchos emprendedores muchas veces dicen, lanzo este proyecto solo, con mi tía, con mi mamá, mi papá, mi amigo. Tienes que pensar bien, primero, si necesitas ese acompañamiento. ¿Cuánto aporta ese acompañamiento? ¿Cuánto aporta? ¿Qué te aporta? Y si verdaderamente vale la pena. Porque las mejores relaciones, como la que fue Steve Jobs con Wozniak y crearon Apple, ese tipo de relaciones pueden ser muy exitosas, pero también pueden ser muy limitantes, ¿no? Bueno, terminaron después también un poquito desastrosos. También. Pero claro, ese es un punto. Me has hecho acordar cuando decías que se ponen de acuerdo todo. Dicen que un caballo es diseñado por una sola persona y un camello es diseñado por varios, ¿no? Claro. Por eso tienes ahí Claro. la figura de una manera diferente. Pero bueno, entonces, claro, hablas mucho de este tema de mirar el futuro. Sí. Pero inclusive me atrevería a decir, ni siquiera tenemos tanto que mirar el futuro. Tenemos que mirar al norte. Claro. Porque básicamente hay una teoría del hemisferio norte, del hemisferio sur. Básicamente todo lo que ya se ha desarrollado en lo llamado primer mundo es algo que viene como un ciclo de vida por acá. Sí. Y que lo que ya funciona 10 años en otro país, empieza ese ciclo de vida del producto acá en nuestro país. Entonces no tenemos que inventar nada, tenemos que inventarnos nosotros. O tenemos que ver un poquitito, como tú dices, de manera más proactiva. En mis años de consultor, lo principal que trataba de hacer es la industria que estaba atendiendo, ese cliente al que estaba atendiendo, entender cómo se estaba comportando la misma industria en Europa y en Estados Unidos. Y armabas una línea de tiempo y decías, esto va a suceder en 5 o 10 años, ¿no? Y eso efectivamente es lo que todo emprendedor hoy día debería hacer. Afortunadamente tienes hoy día Google, tienes ChatGPT, le haces la pregunta y le dices cómo funciona esta industria en Europa y en Estados Unidos. En América Latina somos grandes adaptadores. Sí, claro. ¿No? En verdad, tropicalizadores. Exacto. Somos grandes tropicalizadores. Las empresas más exitosas
son tropicalizaciones de modelos que existen en otras Sí, partes. eso es cierto. Por eso, amigos, cuando ustedes viajen, no solamente viajen a vacilarse, a divertir, abran el ojo para ver estos negocios que están en la calle, estos carritos de café que están en Europa hace 30 años, recién los han puesto acá hace 10, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se puedan ir dando. O acá no pegó lo de los food trucks, por ejemplo. Claro. ¿Por qué si pega en Nueva York? ¿Por qué pega en otros países? Porque nosotros tenemos exceso de oferta de comida. Eso es algo también súper interesante. ¿Por qué no pega la comida congelada? Esto que uno se va a un supermercado. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y me compraba pues mis albóndigas, mis cositas y las ponía al microondas, la del ocioso, ¿no? Rapidito. Acá lo quisieron sacar. Es más, la cadena de San Fernando sacó unos productos. Pero ¿por qué no pega? Porque tú por 10 soles, por 8 soles, por 15 soles, dependiendo de dónde estés, a una cuadra o 2 cuadras vas a encontrar a comer algo rico. Porque tenemos oferta gastronómica tremenda. Entonces, ¿por qué vas a pagar 12 o 15 soles o 10 soles por una comida congelada si puedes comer algo fresquito, algo de casa en algún sitio? Aprendamos un poquito de eso, ¿no? Y Carlos, para ir un poco ya cerrando nuestra conversación súper interesante, y ya te invito a que cuando tengas en Mentalidad Estratégica 2, Mentalidad Ágil, ¿no? Por ahí vengas a visitarnos para poder conversar sobre el libro. ¿Qué indicadores, porque sé que en tu libro tocas justamente este tema, qué indicadores debe medir todo emprendedor o qué indicadores no debo dejar de medir en todo caso? Y los voy a apuntar también para poder aplicarlos yo por ahí. Sí. El principal que nos dimos cuenta que se medía poco en América Latina y en Perú es cualquier métrica alrededor de retorno sobre inversión. El ROI. El ROI, y que puede ser el ROIC, o puede ser el ROE, o el ROA, pero siempre entender cuánto dinero hemos puesto. Claro. Porque muchos empresarios, muchas gerentes tienden a ver solo la utilidad. Claro, pero no es lo mismo una utilidad de 100.000 que una utilidad de 10 millones que uno puede estar poniendo. Porque... Y no es lo mismo una utilidad de 10 soles sobre una inversión muy bajita, claro, que una utilidad de 1.000.000 de soles sobre una inversión altísima. Sí, total. Y esto me hace acordar a un cliente que tuve acá en Perú que tenía dos negocios. Un negocio de manufactura que generaba buena utilidad, pero tenía tantas máquinas que cuando dividías esa utilidad entre la inversión, el número salía bien bajito. Y un segundo negocio que generaba muy poquita utilidad, pero la inversión era bajísima. Y que podías escalarlo. Y ese negocio le rendía mucho más. Y cuando él vio ese retorno sobre inversión, se dio cuenta que el segundo negocio era mejor, más escalable, y le empezó a meter dinero ahí. Entonces, la principal métrica general es retorno sobre inversión. Y retorno sobre inversión lo puedes abrir en dos dimensiones. El retorno, que es tu utilidad, como quieras medirlo, utilidad operativa, utilidad neta, que es básicamente tus ingresos menos tu costo de ventas, menos tus gastos operativos. Y la otra parte es la inversión, que hay muchas maneras de definir inversión. Puede ser tu capital de inversión más tu capital de trabajo, puede ser todos los activos que tienes en la empresa, etc. Pero no perder de vista esa utilidad, que es ingresos menos tus costos operativos, entre esa inversión que has metido en el negocio. O sea, básicamente saber por cada sol o por cada dólar que nosotros invertimos, cuánto está viniendo a la empresa, ¿no? Para poder, por ejemplo, para mí ese indicador es fabuloso para decidir si es que vas a optar por un financiamiento o no. Exactamente. Porque, ojo, no le tengan miedo al financiamiento. O sea, sí. Si uno necesita más capital, Carlos lo dijo hace un momento, uno necesita más dinero para crecer. Y pues probablemente no nos financiemos, pero sí consigamos a alguien que lo haga. Ahí hay muchos puntos en los cuales una empresa dice, yo ya llegué a mi límite de operaciones, llegué a mi límite de crecimiento, necesito que vengan otros a que hagan que esta empresa crezca. Claro. Pero para eso tiene que esa empresa decir, ok, por cada dólar que tú inviertes, ¿cuánto ganas? Claro. Gano 3.2, gano 2 dólares, gano 1.1, entonces no me da un indicador de ese crecimiento o esa escalabilidad. Entonces es eso, ver por cada dólar o por cada sol que nosotros invertimos, cuánto puede entrar. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy día acá con nosotros y nada, estoy seguro que vamos a conversar en otro momento sobre más temas de emprendimiento y de educación, porque
Nuestro podcast es de inversiones, pero no solamente la gente malentiende a veces las inversiones desde el punto de vista financiero. Claro. Emprender para mí es la mejor inversión que se puede hacer, solo que tiene muchos riesgos. Exacto. Y de eso podemos conversar en un siguiente Encantado. episodio. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Walter, y a toda tu audiencia, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias.